existen un montón de cosas que antes le llamaban flora bacteriana, pero en realidad ahora se le llama microbiota. La flora bacteriana interactúa con todo esto, con lo digestivo, la absorción, la detoxificación, la inmunológica, la neurológica, la endocrinológica. ¿Y eso qué pasa? Y antes decía, mirá, no, hay que matar todo. Teníamos la teoría de la higiene. Miren, ¿saben qué? Tenemos que bombardear porque la teoría de la higiene que es, tenemos que desinfectar todo porque los gérmenes son malos. Nos hicieron entender eso. Eso no significa que en un contexto de hacinamiento, de cambio de la dinámica poblacional, porque antes las poblaciones estaban dispersas, pero cuando cambió la dinámica a las grandes ciudades, cuando empezó... Antes la gente no tenía potabilizar el agua. ¿O no? No había pasteurización. ¿Había pasteurización? ¿Pero por qué no? Porque no había un modelo productivo distinto, la gente no estaba junta. Las grandes pandemias se hicieron en las grandes urbes. En las grandes urbes, donde había materia fecal, donde había problemas de hacinamiento. Entonces cambia el modelo productivo, cambia el modelo donde dormimos, donde estamos, de asentamiento. Entonces aparecen otro tipo de gérmenes y se come distinto porque cambia el modelo de la forma de comer. Cambia. Hay ciertos alimentos que no hemos estado adaptados durante muchos años y se incorporaron en los últimos miles de años y cientos de años. Y hace 50 años el ultraprocesado vinieron a romper todo eso también. Entonces, esto es sumamente importante. Ahí. Entender de que estas bacterias, estos gérmenes, cumplen un papel simbiótico con nosotros, conviven y han convivido durante miles y miles de años con nosotros. ¿Qué ha pasado? Que no significa que los antibióticos no sean malos. El problema es el uso indiscriminado, que en realidad es todo o nada, y ha llevado también a esta teoría de la higiene a plantear que, bueno, miren, la mayoría de las patologías alérgicas, la mayoría de las patologías inmunológicas lo hemos hecho en ambientes de asepsia o de poco contacto con gérmenes de la comunidad. O sea, mi madre me desinfectaba, me tenía miedo que yo me infectara, que no sé qué, que bueno, eso también lleva a que uno tenga contacto con la tierra, no tenga contacto con el perro, no tenga contacto con los gérmenes. No significa que no, pero ese cambio hace que haya resiliencia inmunológica. Cuando uno ve una patología, a lo mejor veo de un sector popular más vulnerable, yo a lo mejor veo, pero no veo patología autoinmune, no veo patología alérgica, veo patología de generalmente parasitosis, infecciones. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces esto es muy importante porque la microbiota la microbiota es ese conjunto de gérmenes y de microorganismos, parásitos, bacterias, que conviven con nosotros y que se benefician de nosotros y nosotros nos beneficiamos de ellas. Y eso lo he estudiado bastante, ha sido el lugar donde yo también me he empezado a investigar. Es como que tenemos principio pero no tenemos fin con esto. ¿Ah? Porque hay una relación de diferentes vías que tienen. Seguimos. Entonces, interactuando con esto, tenemos, miren la cantidad de microorganismos que tenemos y generalmente, seguimos, es la bacteriota, la microbiota, la virobiota, es micobiota, ahí me equivocamos. Mico es de hongo, ¿tá? Bacteriota, micobiota, virobiota, suma de todos los microorganismos que colonizan un lugar determinado, bacterias, hongos, arqueas, virus y otros, que convivieron con nosotros y que están con nosotros y que nos regulan también a nosotros. Pueden regular nuestro estado de ánimo, pueden secretar neurotransmisores, pueden secretar ácidos grasos que nos favorecen a disminuir la inflamación o nos pueden jugar una mala pasada también. Seguimos. Bueno, un individuo de 70 kilos pesa aproximadamente la microbiota, porque estamos hablando de la microbiota intestinal donde mayor cantidad de gérmenes hay, pero tenemos una microbiota en la vagina,
Están en los genitales, están en la piel, hay en el pulmón, o sea, hay una colonización de estos gérmenes en diferentes lugares que se comunican, pero la mayor población está en el colon. ¿Ah? Bueno, miren, el tracto intestinal de 7 a 10 metros, ¿no? Es la superficie de un departamento, de 30 a 40 metros, seguimos. Miren, alberga prácticamente el mismo número de células humanas y de células bacterianas, seguimos. El genoma humano se compone de genes. ¿Qué es lo que es un gen? El gen es un pedacito de ADN de nuestro código genético que determina para una proteína determinada. Terminamos siendo proteínas, necesitamos codificar. El tema es que, fíjense la cantidad de genes que tiene nuestra microbiota. 3 millones de genes en relación con los genes que tenemos nosotros. Entonces, cuando hablamos de epigenética, que es la capacidad de poder modificar nuestro código genético, la expresión de esos genes, esta interacción con estas bacterias o estos gérmenes es fundamental. Porque si están bien, expresan, si están mal, expresan. Entonces, tiene mucho que ver nuestro pensamiento, tiene mucho que ver nuestra creencia, tiene mucho que ver nuestro contexto, tiene mucho que ver nuestro ambiente. Porque si nosotros pensamos que esto no va a ser, no va a ser. Entonces, es una desconstrucción hacia dónde vamos y cómo queremos sanar.